Hablar de la expropiación forzosa es abordar una de las cuestiones o pilares fundamentales del derecho administrativo moderno. Las otras son el instituto de la responsabilidad administrativa y la otra la de la contratación pública. La expropiación forzosa no es otra cosa que el sacrificio del derecho de los particulares frente al interés general, y que nos recuerda ya aquella conocida anécdota de Federico de Prusia hace 3 siglos, cuando intentó arrebatar un molino que le afeaba la vista de su palacio a un pobre molinero, el cual tuvo que acudir a los jueces para obtener una indemnización y la reconstrucción del molino, y que llevó a pronunciar al monarca aquella frase de que cumpliría la sentencia porque todavía hay jueces en Berlín. En otras palabras, hay garantías. Y es que de garantías vamos a hablar, de las garantías frente a ese poder expropiatorio, frente a la expropiación forzosa, a la privación de la propiedad o de otro derecho que tiene el particular y que se hace, como digo, en aras al interés general. El fundamento de un poder tan tremendo sobre la propiedad, sobre los derechos de los ciudadanos, no podía ser otro que el constitucional. Y la propia Constitución española, en su artículo 33, en su apartado segundo, dispone que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. De este modo, la Carta Magna, la Constitución, ampara la llamada potestad expropiatoria. Y es potestad porque es un poder general atribuido a la administración pública al servicio del interés general, y como toda potestad supone un privilegio exorbitante del que no disfrutan los particulares, pero no caprichoso, sino al servicio de una finalidad, de un interés general, que en este caso la Constitución vincula a la utilidad pública o al interés social. La Constitución no se detiene ahí, en atribuir a las administraciones la potestad expropiatoria, sino que, consciente de que existe una administración estatal junto a las administraciones territoriales, locales y autonómicas, lo que hace es repartir el pastel o dividir la materia. Y de un lado, atribuye la legislación, es decir, la regulación de las garantías, procedimientos, trámites o criterios de valoración, lo atribuye al Estado como competencia exclusiva, homogénea y general para todo el Estado, ya que si el derecho de la propiedad derivado del Código Civil es único y uniforme para los ciudadanos, su sacrificio, lógicamente, ha de quedar en manos de una regulación uniforme que se deposita en manos del Estado. Y por ello encontramos la regulación en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, una ley de una gran factura técnica y que por ello pervive con el tiempo. Asimismo, el reglamento que lo desarrolla de 1957, si bien ambos, tanto ley como reglamento de expropiación forzosa, han estado sujetos a puntuales modificaciones o incluso la inconstitucionalidad sobrevenida de alguno de sus apartados en la medida en que encerraban poderes que resultaban inconstitucionales. Junto a ello está el texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, que se ocupa de las denominadas expropiaciones urbanísticas y, como no, del reglamento que lo desarrolla, el Reglamento de Valoraciones del año 2011. ¿Qué le queda a la comunidad autónoma? La comunidad autónoma, frente a esa declaración de que la legislación corresponde al Estado, ha luchado con uñas y dientes para intentar obtener o arañar alguna competencia en la materia. De un lado, ha conseguido que el Tribunal Constitucional reconozca a las comunidades autónomas que puedan determinar con su legislación lo que se entiende en causas de utilidad pública o interés social, pues están vinculados a ese interés, llamemos, general autonómico. Y por otro lado, le ha permitido una vertiente organizativa, el que frente al Jurado Provincial de Expropiación de cuño estatal puedan alzar sus propios jurados territoriales de expropiación, si así lo desean las comunidades autónomas, eso sí, respetando 2 reglas de oro: la primera, la imparcialidad, y la segunda, la especialización. Bajo esos mimbres surgen una serie de cuestiones que nos permiten clasificar las distintas modalidades de expropiación. La primera es quién lo manda, quién decide expropiar, y ello nos permite distinguir entre expropiaciones legislativas,
los cuales arrancan del precedente del caso Rumasa, en el cual mediante un decreto ley se llevó a cabo la expropiación de un grupo de empresas que desembocó en la sentencia del Tribunal Constitucional 111/1983, que consideró, con un voto dirimente del presidente, consideró que era constitucional la expropiación legislativa y además mediante precio, esto es, sin necesidad de que fuera previamente determinado el justiprecio, sino que podía acudirse al pago posterior cuando se cometía la decisión mediante un decreto ley que por razones de extraordinaria y urgente necesidad dispuso en aquel caso la expropiación de un grupo empresarial. Y si hablamos de expropiaciones legislativas, debemos hablar por contraste de lo que es más común, las expropiaciones administrativas, esto es, las que acometen o llevan a cabo las administraciones públicas. ¿Y por qué? ¿Por qué se acomete una expropiación? Pues como decía antes, el interés general, que se bifurca en el derecho español en dos causas, la utilidad pública o el interés social. La utilidad pública es aquella finalidad que afecta a todos directamente al interés que es común, a la seguridad, a la salud, al dominio público general, pero se le añade el llamado interés social, que es un interés general mucho más remoto, es un interés de terceros que el ordenamiento considera relevante. Por ejemplo, se suele decir como caso típico el interés social en que las empresas alojen en un polígono industrial porque existen unas sinergias y unos factores de desarrollo económico inherentes, lo que lleva a que la administración territorial pueda expropiar unos terrenos para que se lleve a cabo un polígono industrial que va a beneficiar a particulares empresarios. Asimismo, no solo es porque exista esa utilidad pública de interés social, sino es que la declaración del mismo no queda en manos de la arbitrariedad de la autoridad que exista en cada momento, sino que debe ser una ley formal, una ley emanada del Parlamento, bien una ley específica que declare de utilidad pública una finalidad determinada, o bien genérica respecto de una categoría de bienes en materia eléctrica, en materia medioambiental, o incluso, y aquí viene la excepción que se ha convertido en regla, que esa utilidad pública o interés social se anude a la existencia de un plan urbanístico o de un determinado proyecto, ya que nos encontramos hoy día que el planeamiento urbanístico y los proyectos o planes hidrológicos o planes de ordenación costera o cualquier tipo de planificación que el legislador considere al servicio de los intereses generales y que tenga su reflejo o precise la obtención de determinados bienes, nos encontramos con que el legislador bendice la existencia de esa utilidad pública que late en las determinaciones de tales planes, con lo cual se produce una degradación formal de la causa habilitante de la expropiación, que en vez de ser la ley, es un plan, que normalmente los planes los aprueban los gobiernos estatal, autonómico, o en el caso del planeamiento urbanístico, en buena parte de las ocasiones lo aprueba el propio gobierno local de cada corporación. ¿Y cómo se acomete la expropiación? Bajo esa perspectiva podemos diferenciar entre las expropiaciones ordinarias, considerando que lo normal es que paguen antes de ocupar el terreno, el bien o la finca, y otras las urgentes en las cuales se invierte el orden, que son aquellas en que es tan urgente que no se puede demorar la determinación del justiprecio y el pago. Y en estos casos, estas expropiaciones urgentes pasan por la ocupación inmediata, la toma de posesión de la finca para iniciar su adscripción a la finalidad pública, y en este caso se produce el llamado depósito previo del precio estimado y luego ya sin prisa se va determinando el justiprecio. En la práctica lo que ha sucedido ha sido una perversión, ya que lo que era excepcional, la urgencia, ha pasado a ser lo ordinario, ya que la administración, por economía, ha preferido acudir por el atajo, esto es, por las expropiaciones urgentes. La paradoja es que la jurisprudencia ha evolucionado. En un primer momento, más bien preconstitucional, se consideraba que determinar que algo era urgente, que una expropiación era urgente, se consideraba que era una potestad discrecional de la administración, del gobierno de turno, y como tal no era susceptible de control por los tribunales contenciosos administrativos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se han encargado posteriormente de considerar que la urgencia no es algo que exista o deje de existir al capricho o al gusto de la autoridad, sino que es fácil determinar y probar en cada caso si existía realmente urgencia en función de las circunstancias. Veamos los sujetos, los actores y los factores de una expropiación. Lo consideraremos bajo una perspectiva triangular, en tanto en cuanto hay una administración expropiante,
hay un sujeto expropiado y en ocasiones existe un beneficiario. Pues bien, la administración expropiante, esta es la que acomete, la que pilota el procedimiento expropiatorio, son administraciones públicas territoriales, es decir, aquellas que no solo tienen un poder público y no solo tienen un interés específico general, sino además que se asientan sobre un marco territorial. Esto es, puede ser la administración expropiante, la administración estatal, las administraciones autonómicas y, como no, las administraciones locales de base territorial. Y por tanto quedan excluidas las llamadas administraciones institucionales. Esto es, no cabe que un organismo autónomo, un colegio profesional o una universidad pueda cometer por sí una expropiación, porque lo cierra el paso el artículo 89.2 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, lo que no impide que estos entes públicos que forman parte de la administración institucional puedan a su vez acudir a la administración territorial inmediata, a su comunidad autónoma o al Estado, solicitando que ejerzan esa potestad expropiatoria en su beneficio. Pues bien, si es un poder, se proyecta sobre alguien y nos encontramos a otro vértice del triángulo, que es el expropiado, que es la persona que tiene la carga de soportar la privación del bien. Podrá discutir el procedimiento, podrá discutir la compensación o indemnización o justiprecio, pero tendrá que soportar la privación del mismo en aras del interés general. Y a cambio tendrá un derecho, el derecho elemental por equivalencia, a cobrar el justiprecio. Y decíamos que en ocasiones media un beneficiario, este es un particular o la administración institucional, el cual, como se beneficia de esa actividad expropiatoria, y es que el que en ocasiones ha promovido la propia expropiación porque la consideraba necesaria para sus fines de interés público, a cambio lógicamente tendrá que pagar el justiprecio. En estos casos en que existe un beneficiario, la administración territorial tiene un papel meramente instrumental al servicio de esa entidad beneficiaria. Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo ha efectuado un cambio de las reglas del juego y ha dicho que en aquellos casos en que la administración territorial acomete una expropiación por cuenta e interés de un beneficiario, no puede desconocerse que ha admitido que ejerce un poder público, que lo ejerce porque ha verificado su interés general, aunque sea en beneficio de un particular concreto, y en tal caso, si este beneficiario por las circunstancias deviene insolvente en concurso y no puede pagar al expropiado, en tal caso la propia administración territorial se va a alzar en garantía del pago, como sucedió a raíz de las expropiaciones que se efectuaron para llevar a cabo las radiales, las autovías de las afueras de Madrid, y en las cuales las concesionarias de las mismas, fruto de la crisis económica, pues se vieron envueltas en procedimientos de insolvencia y concurso, no podían pagar, y los pobres propietarios que eran dueños de los terrenos veían cómo pasaban los vehículos por sus viejas fincas y no cobraban, lo cual llevó a una situación tan claudicante en la cual, en un alarde de sensibilidad y de razonamiento, quitó el velo de la potestad los tribunales y dijeron, bueno, consideramos que en estos casos, pese a no existir una habilitación legal, sí existe de fondo un poder público que ha actuado, y lo que desde luego no debe soportarlo en solitario un particular, que se beneficien todos de una expropiación y que lo soporte la propiedad en solitario por el hecho de que quien tenía que pagar haya devenido en insolvente. Si nos vamos al procedimiento, a la hoja de ruta de una expropiación forzosa, observamos varias fases. La primera, el arranque, es la declaración de utilidad pública o de interés social, que, como decíamos, parte de su declaración legal, aunque se había degradado en favor de los planeamientos, planes y proyectos. Acto seguido tiene lugar el acuerdo de necesidad de ocupación de bienes y derechos, en el cual hay que concretar qué bienes, con qué dimensiones y qué titulares son necesarios para acometer esa finalidad, lo cual tiene que regirse por un principio de proporcionalidad. Esto es la adecuación entre el fin y el medio, entre la finalidad pública, construir la autopista, el matadero, y los bienes, sean terrenos, fincas, casas, derechos, servidumbres. Tras la segunda fase, una vez fijados cuáles son los bienes al servicio de esa declaración de utilidad pública, es hora de tratar con los propietarios para que sepan la que se les avecina. Y tiene lugar un procedimiento de información pública. Es ese momento en el cual pueden los particulares
decir, oiga, exprópieme totalmente mi finca, no solo una parte, porque el resultado, lo que usted me deja es antieconómica la finca resultante o sobrante. Si bien la jurisprudencia en este punto ha dicho que el decidir si se expropia todo o parte es una potestad discrecional de la administración. Si la administración considera que no le sirve para nada, puede desestimar esa petición de expropiación total de la finca, limitarla a la expropiación parcial, pero eso sí, tendrá que indemnizar por el demérito de la finca como consecuencia de que su explotación pueda ser antieconómica. A continuación, tras la información pública, llega el momento de la resolución definitiva, el pistoletazo de salida. Se inicia el procedimiento de expropiación y a partir de aquí caben los recursos administrativos y jurisdiccionales que son propios para discutir, por ejemplo, esa necesidad de ocupación que existía de la finca, es decir, es que mi bien no es el necesario, hay un bien prioritario, hay otro que resulta más económico, etc. Hemos de señalar que el procedimiento es una garantía que importa frente al poder. El propietario tiene derecho a que se siga el procedimiento porque esas reglas y trámites están intentando asegurar que el sacrificio de la propiedad o del derecho sea en su justa medida como ha querido el constituyente para la finalidad de utilidad pública o interés social y no para otra. Por ello se contempla que la administración no juegue con la potestad expropiatoria en contra del ciudadano. De ahí que si se desiste la administración de la expropiación iniciada y no la consuma, se haya ocupado o no la propiedad, el titular del derecho tendrá derecho, asimismo, valga la redundancia, a que se le indemnice. Y si se le ha ocupado ya la finca, que se le indemnice en su totalidad. Por otra parte, el procedimiento importa tanto que en ocasiones la administración actúa a las bravas, actúa desprovisto y al margen de procedimiento, mete las excavadoras, ocupa el terreno y nos encontramos con una vía de hecho. O bien cuando también la expropiación tiene una determinada causa o ámbito y va más allá todavía, incluso invade más allá del 50% de la finca originaria. En esos casos, el ciudadano atribulado tiene varias opciones. Una es por la vía de la responsabilidad patrimonial, por la actuación de la administración desprovista de todo amparo, o lo que será lo más corriente y habitual será acudir a una vía de hecho. Decir, mire, la administración se ha apartado del procedimiento, de la competencia, se ha extralimitado, ha actuado sin título jurídico y por tanto tengo derecho a ser indemnizado. Y en caso de ser indemnizado, lo que ha hecho la jurisprudencia ha sido apreciar como una compensación o bonificación correctora, decir, usted se ha saltado el procedimiento expropiatorio, por tanto, administración tendrá que indemnizar al ciudadano pagando el justo precio, pero además incrementado en un 25% de su valor. Y ya que hablamos de justiprecio, ya que hablamos de la compensación por el sacrificio del bien o del derecho, veamos cómo se determina. En primer lugar, hay una fase transaccional. Se intenta llegar a un acuerdo, un convenio informal, que si llega o fructifica en un consenso, se plasmará en un documento y se pondrá término a la pieza de determinación del justiprecio. En esa negociación se presenta una hoja de aprecio por el particular, se le dice, presente usted su hoja de aprecio, tiene 20 días, la administración la acepta o la rechaza, y si la administración la rechaza y no hay acuerdo, es el momento en que hay que trasladar las actuaciones y debe fijar el justiprecio un jurado de expropiación. Esto es un órgano colegiado formado por especialistas que representan los intereses de la propiedad o los intereses públicos y el cual está llamado a fijar el justo precio. Son unos órganos que tienen una naturaleza arbitral y se presume su imparcialidad e incluso los tribunales presumen su acierto, lo cual es muy distinto de decir que resulten infalibles, ya que caben pruebas para demostrar el error en su valoración. ¿Y cuáles son las pautas para concretar ese precio que tiene que observar el jurado de expropiación y si no lo dirán los tribunales? Bien, en primer lugar, la fecha de referencia para valorar, para ver lo que valía la finca o el bien o el derecho, es tomar el momento de inicio de la pieza separada del expediente. Esto es, cuando la administración efectúa el requerimiento al particular para que proponga precio, para que mueva ficha y diga lo que espera que se le compense. En segundo lugar, una vez que se fije el precio que resulta como justo, el legislador demuestra su sensibilidad y considera que debe pagársele un premio de afección, esto es un 5% de compensación por las molestias por el afecto que le tenía al bien. Asimismo, si no se paga a los 6 meses, en ese caso se devengan intereses de demora hasta que se pague definitivamente. En definitiva, lo que hace el legislador es velar porque el ciudadano cobre lo justo y cobre puntualmente
ya que al fin y al cabo le han quitado su bien o su derecho. Asimismo, como decía, si la Administración rechazó la expropiación total, tendrá que compensarle por el demérito que supone la expropiación parcial. Y si la expropiación fuese nula, como decía, el justiprecio se bonificará con ese 25% adicional. Si no satisface el precio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación, entonces la contienda pasará a los tribunales de lo contencioso administrativo. En este caso, quien mueve la pieza de promover el pleito ante los tribunales contenciosos administrativos suele ser normalmente el expropiado, que dice que se le paga poco por el Jurado Provincial de Expropiación, que ha fijado un precio que no le convence, o bien, al contrario, puede ser el beneficiario que diga que es que el precio es excesivo y que le parece mucho tener que pagar por eso. Por lo tanto, son pleitos triangulares y complejos en los cuales está la administración expropiante, el beneficiario y el particular que soporta la expropiación, con intereses contrapuestos. Y como la cuestión es una cuestión objetiva de determinar el valor, y como ya lo recordaba Machado, aquello de solo el necio confunde valor y precio, pues al final acaba siendo una discusión técnica. Si es una discusión técnica y no jurídica, al final acaba cada parte trayendo a sus propios peritos. Tenemos el criterio del jurado, que se alza sobre esa presunción de imparcialidad que deriva de ser un órgano especializado de la administración. Y tenemos de otra parte los peritos, los técnicos, los arquitectos, ingenieros agrónomos o los titulados en función de la naturaleza del bien expropiado, que son los que van a exponer su criterio cuantificado de lo que es justo pagar. Lo normal y lo obligado es aportar ya con la demanda pues la pericia que intenta desmontar la valoración que arroja el jurado, como impone el artículo 339 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no impide, en no hacerlo así, el que se solicite y se obtenga una pericia judicial para que un perito independiente o tercero pues diga su criterio, más arbitral todavía si cabe. Pues bien, todas estas pericias están sometidas a la sana crítica, esto es, a la valoración por el órgano judicial, por el juez o la sala, que valoran cada pericia tomando en cuenta varias consideraciones. De un lado, el rigor con que está construida, cuál es su método, cuál es la cualificación del perito, y sobre todo a la vista de las aclaraciones que se efectúan, siendo muy importante que cada parte pida las aclaraciones que estime preciso del informe del perito, sea del propio o del ajeno, ya que del contraste nace la luz. Y por supuesto, como las expropiaciones no son aisladas de un solo terreno, sino normalmente las grandes operaciones, sean urbanísticas o de interés general, abarcan distintas fincas, distintas propiedades, a veces en ocasiones, para evitar la incoherencia de distintas valoraciones que pueden tener terrenos colindantes, los tribunales contenciosos administrativos lo que hacen es utilizar una determinada pericia que ha servido para zanjar un pleito, su resultado aplicarlo en otro pleito distinto. Ahora bien, para no mermar las garantías de las partes, para tener una pericia ajena, para importarla a otro procedimiento, es preciso someterla a alegaciones y audiencia de las partes. Finalmente, lo que resulta del juicio de los tribunales cuando revisan o examinan o confirman la decisión del jurado, pues tienen un marco en el cual se mueven, que es el principio de vinculación de cada propuesta, de los actos propios. Si el particular hizo una hoja de aprecio en la cual estimaba cuál era su valoración adecuada y el jurado territorial o provincial fijó otro precio, esa es la banda en la cual deben fluctuar la valoración definitiva que fijen los tribunales contenciosos administrativos una vez que han sopesado, ponderado y analizado la validez y eficacia de los distintos informes periciales. Sin embargo, no es cosa fácil la determinación de las valoraciones de las expropiaciones, y particularmente la inmensa mayoría suelen ser urbanísticas, y para ello hay que tener en cuenta que el régimen de valoraciones de las expropiaciones urbanísticas es competencia del Estado y hay que estar a lo dicho por la Ley 8/2007 de 28 de mayo del suelo, que se aplicará a todas las expropiaciones iniciadas a partir del 1 de julio de 2007. Esto es, salvo residuos que queden ya en algún litigio, serán de aplicación a partir de ahora este régimen de valoración. Como es sabido, esa ley del suelo solo distingue entre suelo urbanizado y suelo rural. Y he puesto ahí la imagen de Einstein, de la energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado, para ilustrar que ya nos movemos en un terreno de ecuaciones, de cálculos matemáticos, de cierta complejidad, y en el cual se pierde mucha energía por las partes para demostrar cuál es su valor. Así, el suelo urbanizado nos remite al concepto
de malla urbana, del suelo que ya está construido, que tiene una situación de edificado, construido equivalente, o que tiene una red de alcantarillado, de servicios, de luz, que permiten considerarlo terreno real y materialmente urbanizado. Y en este caso hay que acudir a lo que se llama el valor residual. Se llama valor residual porque se va a considerar valor el residuo que nos queda después de la valoración de mercado que tiene ese terreno del cual nos hemos visto privados, pero descontándole los costes, es decir, una operación matemática que suelen realizar los arquitectos. También es verdad que se utiliza este modelo si es que este valor con el método residual es superior al que resulta del método comparado, esto es, comparando ese valor con la tasación conjunta real del suelo de edificación que existe. Esto es, existe un terreno y una edificación, se ve su valoración y se compara con la que resultaría utilizando criterios y parámetros de mercado. Y en tal caso se tomaría el valor residual, esto es, los ingresos menos los costes. Pero este valor residual tiene dos modalidades. De un lado, el método residual estático, que supone una consideración, digámoslo en términos simples, del valor de presente, esto es, el valor actual, el valor a cortísimo plazo, inferior a un año, por ejemplo. En cambio, el método residual dinámico es el valor esperado de ese terreno que se podía esperar de la ejecución y desarrollo final del planeamiento y venta a un medio o largo plazo, lo cual requiere una serie de operaciones, porque el mercado inmobiliario va oscilando y por tanto el método residual dinámico es más complejo que el estático. De ahí que lo normal es que se aplique el método residual estático, esto es, aplicar unas valoraciones de presente para determinar cuál es el valor residual que tiene ese terreno del cual se nos priva. Como hablamos de consideraciones matemáticas y algebraicas, tiene que haber fórmulas. Y las fórmulas hemos de distinguir dos normativas. De un lado, la orden del Ministerio de Economía y Hacienda del año 2003, y que tiene vigencia porque es aplicable transitoriamente tras la entrada en vigor de la Ley del Suelo del año 2007, y es para los justiprecios que sean anteriores a la vigencia del Reglamento de Valoraciones del 2011. Ya que este reglamento de valoraciones del 2011, como se ha encargado de precisar el Tribunal Supremo, no es de aplicación retroactiva, con lo cual nos podemos encontrar con una misma ley, una ley del suelo, la cual, del año 2007, la cual va a aplicar la orden del 2003 para las valoraciones de las expropiaciones anteriores a noviembre de 2011, y en cambio esa misma ley y el reglamento de 2011 se aplicará a las expropiaciones posteriores a su vigencia. Eso en cuanto al suelo urbanizado, porque el suelo rural va a ser más simple la valoración. Se va a sentar en el concepto de la renta real, cuál es la explotación real, del cultivo real que tenga, o la renta potencial que sea adecuada. ¿Por qué la potencial? Porque puede ser que haya un terreno en el cual se tenga la consideración de suelo rural que no está urbanizado ni construido, y en el cual su propietario jamás lo ha destinado a la agricultura, entonces hay que calcular la renta potencial. Pero la renta potencial no es la renta posible, no es la mejor de las rentas imaginables con la mejor de las tecnologías y el cultivo más rentable del mundo, no, hay que ver la rentabilidad adecuada en ese contexto, en ese entorno, con esa calificación del suelo, sea de regadío o de secano, la que sería razonable, adecuada y proporcionada, y utilizar como precio el que resulte más alto, bien la renta real, la renta que se deduce de una plantación de lechugas, o la renta potencial si además podía cultivarse fava de granja, que es más cara porque en el contexto todos los demás agricultores utilizan ese cultivo. Pero además la renta que se deriva del suelo rural, o el valor que puede tener el suelo rural expropiado, el legislador se ha cuidado de que se eviten las especulaciones. Ha dicho, si es suelo rural, no quiero traer a colación una expectativa general de que posiblemente el desarrollo urbano, ni la idea de que crea ciudad, que existió una jurisprudencia vieja. Ha desaparecido ese concepto de crear ciudad, y en cambio el legislador sencillamente ha introducido un índice corrector, es decir, sobre la renta potencial o real que tenga esa finca que constituye suelo rural, podrá incrementarse al alza por lo que llama factores objetivos de localización. Por lo tanto, se vincula a la localización y que sean factores objetivos. Inicialmente la ley decía como máximo el doble, es decir, esta finca, mira, es que está al lado de un polígono industrial, es que está al lado de la ciudad, es que no tiene nada que ver con otras fincas que están detrás de la montaña. Pues sí, podrá corregirse, pero está abierto hasta qué medida puede corregirse.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de terreno, que cuando alguien pretende que se indemnicen las limitaciones de dominio público, derivadas de carreteras, de costas y demás, que esas no son indemnizables, lo que son limitaciones. Pero en cambio sí se indemnizan lo que son ya cargas reales, es decir, las servidumbres o gravámenes, una servidumbre de acueducto, una servidumbre eléctrica, la prohibición de arbolado en la finca porque pasa el cable eléctrico. En esos casos hay que indemnizar el terreno con esas afecciones y en proporción a la limitación o sacrificio que supone, que normalmente es un porcentaje sobre el valor del terreno. Por ejemplo, suele porque hay que ver cada caso, en las servidumbres de acueducto, como no desaparece el acueducto, decir, bueno, pues se indemniza pues, con un valor pues del 10% del terreno, si es menor, etcétera. Y, por supuesto, el Supremo ha precisado que no se indemnizan las actividades ilegales, como en esa sentencia del Supremo de 17 de noviembre de 2015, en el cual el propietario de un desguace ilegal pretendía que se le indemnizase por la actividad que ya no podía llevar a cabo en aquella finca, y en el cual el Supremo dijo que el principio de unidad lleva a que una actividad o es legal para todo o es ilegal para todo, y por tanto no había lugar a la indemnización. Merece la pena abundar en dos problemas que hay que tener cuidado porque son objeto de confusión y frecuentemente tienen reflejo en los tribunales. De un lado, que a la hora de aplicar el método residual para determinar el valor de un terreno, el valor y el precio al cual se podía vender una edificación que agotase la edificabilidad en ese terreno del cual se ve privado el ciudadano, el particular, hay que acudir al criterio de los testigos. Testigos no son personas físicas, sino son los precios contrastados de transmisiones de otros inmuebles muy semejantes, pero a la fecha que debe referirse su valoración. Esto es muy importante porque en la práctica, en ocasiones, nos encontramos en el año 2016 con peritos que toman valores del año 2016 de lo que cuesta la edificación de un piso en el año 2016 y lo que hacen es deflactar, es aplicar unos descuentos de la inflación, según la evolución de la inflación, hacia atrás para calcular su valor, por ejemplo, en el año 2010. Y el Supremo ha dicho que la evolución del valor no depende solamente de la inflación y, por tanto, anula los informes periciales que se asientan sobre este criterio, que es muy práctico, muy fácil, muy sencillo, pero ciertamente injusto, y por tanto lo que obligan es que el perito busque testigos o valores o inmuebles comparables con su valor a la fecha de referencia de la valoración, esto es a 2010, por lo tanto hay una prohibición de deflactar con aval jurisprudencial. Y por otro lado, aludir que si no existen testigos, si no existe una referencia significativa, si no existen inmuebles iguales, que puede darse esa hipótesis, que sirvan idóneos y que así resulte de una prueba pericial, se podría, como recuerda la sentencia del Supremo de septiembre del año 2016, de 19 de septiembre de 2016, recuerda que cuando no hay otra posibilidad, y así se deduce de los informes periciales, se puede acudir de forma excepcionalísima y subsidiaria al método objetivo, esto es acudir a módulos de vivienda, de protección oficial, catastrales o de otra índole. Con ello se evidencia la complejidad del procedimiento de valoración y la litigiosidad que se despierta para determinar cuál es el alcance efectivo del valor del bien expropiado. Y es momento de referirnos a otros dos institutos que, aparte del justiprecio, pues son o constituyen el trípode sobre el que se asienta la expropiación, y me refiero a la retasación y a la reversión. En ambos casos son incidencias en las cuales quien mueve ficha, quien da jaque frente a la administración, es el particular expropiado. La retasación, como su nombre indica, supone volver a tasar, volver a evaluar el justiprecio, y pretende dar respuesta a una situación anómala en la cual la administración cuenta con el precio fijado por el jurado, pero no lo ingresa, no lo paga y pese a ello ha ocupado el bien. Pues bien, el particular que nota, siente y padece que no se le ha pagado nada y que a lo mejor tiene recurrido el justiprecio, porque ello es una circunstancia indiferente, pero no ha cobrado ni se ha consignado el justiprecio, en esa situación, si pasan 4 años, tendrá derecho a pedir que se retase el bien, que se vuelva a valorar, que se tramite otro expediente de valoración del bien, lógicamente el cual arrojará un saldo mucho más favorable al mismo. Se llama el expediente de retasación. Asimismo está el expediente de reversión. La reversión supone la ineficacia de la expropiación por la pérdida sobrevenida de su finalidad, de su utilidad pública o interés social. En otras palabras, si se expropia para una utilidad pública o interés social y el bien que se ha expropiado no se afecta, no se vincula, no va al destino que la justificada, en tal caso el particular expropiado tiene un derecho a recuperar el bien, lógicamente a cambio de devolver el justiprecio que cobró.
Esa es la esencia del instituto de la reversión. Para ello dispone de un plazo de ejercicio, esto es, cuando la administración le dice que ha acabado el procedimiento expropiatorio y que le ha sobrado parte del bien, o por el contrario que desiste de su idea de continuar adelante con la expropiación, en ese caso podrá el particular decir, oiga, solicito la reversión, y para ello tiene 3 meses a partir de esa notificación de la administración que reconoce esa frustración de la expropiación. Pero lo normal es que la administración nunca lo comente, ni se lo diga, ni se lo notifique, que no empiece la obra, no empiece el servicio, le sobren bienes y se quede con ello. Y en ese supuesto el particular que observa perplejo cómo su finca se la expropiaron y que jamás se destina al fin pretendido, y que han pasado 5 años, o que bien se iniciaron las obras de la carretera, del servicio público y estuvieron paralizadas otros 2 años, transcurrido uno de esos 2 plazos, la ley le faculta para instar la reversión. Y este derecho de pedir la reversión no está sujeto a plazo. Y no está sujeto a plazo porque la legislación administrativa no lo marca, y no está sujeto a plazo porque los tribunales, la jurisprudencia del Supremo ha dicho que ni siquiera existe un plazo subsidiario de caducidad de las acciones personales del Código Civil, puesto que quien tiene la llave para resolver esta situación de incertidumbre es la administración. Porque la administración podía haberle comunicado, oiga, que no pienso seguir adelante con esta finalidad, con esta obra pública o este servicio, y no lo hace. Por tanto, en este caso, el ciudadano se coloca el taburete, se sienta bien a su finca, pasan 5 años y a partir de ahí puede ejercer su derecho de reversión cuando pueda, o cuando desde ese mismo taburete imaginario está observando que se inició la obra y se paralizó 2 años. Y podrá pedir la reversión, en cuyo caso la administración deberá devolverle el bien y él deberá devolver el precio. Ahora bien, existen 2 limitaciones generales. La primera, en la cual no se podrá pedir la devolución del bien, es cuando ese mismo bien fue la finalidad pública, pero luego se cambió a otra finalidad pública. Como el legislador considera que se sigue manteniendo una finalidad general, aunque no fue la inicialmente pretendida, pues no cabe pedir la reversión. Y el otro supuesto es cuando sí se ha destinado a esa finalidad ya 10 años, considera el legislador que con 10 años ya es bastante y ya, aunque no se destina a nada, no existiría un derecho a solicitar la reversión. En fin, con estas pinceladas impresionistas se acaba una visión muy rápida y necesariamente simple y corta del Instituto de la Expropiación. Espero haber aclarado algo. Muchas gracias.